Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y televidentes por Galaxy 7, Canal 11 y demás canales de televisión que están en esta noche transmitiendo esta actividad y también por las diferentes radioemisoras amigas de los diferentes países y también de Puerto Rico. En esta noche quiero leer en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 en adelante, y dice así: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Nuestro tema para esta noche es lo que está detrás del séptimo sello. Lo que está detrás del séptimo sello. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Lo que está detrás del séptimo sello es lo que corresponde para después de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Lo que está detrás del séptimo sello es todo lo que Dios ha prometido para el día postrero. Lo que está detrás del séptimo sello es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Lo que está detrás del séptimo sello es todo lo que está detrás del velo que está a la entrada del lugar santísimo, del tabernáculo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. Lo que está detrás del séptimo sello es nada menos que la materialización de todo lo que está en el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Lo que está detrás del séptimo sello es lo que está detrás del velo que está para la entrada al lugar santísimo del tabernáculo de Moisés y del templo de Salomón, y eso es lo que está detrás del velo para la entrada al lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se ha velado en cuerpos humanos, así como Dios, el ángel del pacto, que es el mismo Jesucristo, pero en cuerpo teofánico, se veló en cuerpos humanos en los profetas, en el Antiguo Testamento, en la porción correspondiente a cada etapa, a cada tiempo,
y luego se veló en carne humana en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y vino el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a ser el velo que está frente al lugar santísimo. Por esa causa encontramos que aquel velo que estaba en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón fue tipo y figura del velo usado por Dios en su primera venida en carne humana en toda su plenitud. Ese velo de carne se llamó nuestro amado Señor Jesucristo. Fueron muchas las personas que no pudieron ver lo que estaba detrás de aquel velo de carne, pues allí estaba la misma gloria de Dios que estaba en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines. Ahora estaba detrás de un velo de carne llamado Jesús de Nazaret. Y todo lo que estaba dentro del lugar santísimo, detrás del velo, estaba detrás del velo de carne llamado Jesús de Nazaret. Allí estaba la gloria de Dios, la gloria de la Chequina. Allí estaba la plenitud de Dios manifestada. Por esa causa en Jesús estaban todos los profetas, pues era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que estuvo en los profetas del Antiguo Testamento, y ese mismo Espíritu Santo fue el que estuvo en toda su plenitud en nuestro amado Señor Jesucristo. Era necesario ver lo que estaba detrás de aquel velo de carne. Era la gloria de Dios, como había dicho Dios por medio del profeta Isaías en el capítulo 40, donde también nos habló del precursor de la primera venida de Cristo, que fue Juan el Bautista. Dice así Isaías capítulo 40, verso 3 en adelante: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Ahora, del cual dice la voz que clama en el desierto, era un profeta, el precursor de la primera venida de Cristo, que fue Juan el Bautista. Siempre que Dios habla de una voz que será escuchada, esa voz tiene que tener una persona a través de la cual salga para dar el mensaje correspondiente a ese tiempo y cumplirse así esa promesa divina. Aquí nos dice voz que clama en el desierto. Y si hay una voz clamando, tiene que estar un hombre presente a través del cual salga esa voz, ese mensaje. Ahora vean que era un mensaje lo que Juan tenía. Y Juan era esa voz clamando en el desierto, dando el mensaje correspondiente a ese tiempo, a esa séptima etapa o edad de la iglesia hebrea bajo la ley, bajo el judaísmo. Pues Juan fue el séptimo mensajero
de la ley para la séptima etapa o edad del judaísmo, o sea, de la iglesia hebrea bajo la ley. Y luego dice, y se manifestará la gloria de Jehová. Ahora, luego del ministerio del precursor de la primera venida de Cristo, se manifestaría la gloria de Jehová. La misma gloria que estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. Esa gloria que estaba allí sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines, sería manifestada, y dice, y toda carne juntamente la verá. La gloria de Dios, la gloria de Jehová en el lugar santísimo, solamente la podía ver el sumo sacerdote una vez al año, pero ahora la promesa es que toda carne verá la gloria de Jehová. Y esto sería así porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, ¿cómo sería manifestada la gloria de Jehová? De tal modo que toda carne pudiera ver la gloria de Jehová manifestada. La gloria de Jehová manifestada estaría en un hombre, estaría en carne humana, en la persona del Mesías, del ungido por Dios. Y ahí sería manifestada la gloria de Jehová, y toda carne vería la gloria de Jehová manifestada en y a través de carne humana, a medida que iban viendo las obras que iba llevando a cabo la Chequina, el Logos, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el mismo Dios manifestado en la persona de Jesús de Nazaret. Pues era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el que estaría manifestado en carne humana, al cual Juan el Bautista le estaría preparando el camino, como también lo dice el profeta Malaquías en el capítulo 3. Y dice así el profeta Malaquías en el capítulo 3, verso 1: He aquí, yo envío mi mensajero. Este fue Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Delante de quién? Delante del que lo estaba enviando. ¿Y quién lo estaba enviando? El ángel de Jehová, el ángel del pacto. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Quién vendría? El Señor. Y el ángel a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿Quién sería el Señor que vendría? El ángel del pacto, que es el ángel de Jehová, que libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y lo sacó por mano de Moisés, el cual le había dicho a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este ángel del pacto o ángel de Jehová es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual le apareció a ellos en diferentes ocasiones y el cual bendijo a Abraham, al cual había
llamado a salir de su tierra y de su parentela para ir a una tierra que Dios le mostraría. Este ángel de Jehová, o ángel del pacto, es el mismo Jehová, el mismo Dios Todopoderoso, el cual se vistió de un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y es conocido como el ángel de Jehová o ángel del pacto, y es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios del pueblo hebreo y ese es nuestro Dios también. Ese sería el que se manifestaría en carne humana, el cual en el Antiguo Testamento se había manifestado en sus profetas, en la porción correspondiente a cada tiempo, a cada edad y a cada dispensación. Pero ahora Él promete venir. Él promete venir y promete ungir una persona, un cuerpo, con su espíritu. Promete habitar en un cuerpo de carne, y ese sería nada menos que el Mesías, o sea, el ungido, porque el Cristo o el Mesías lo que significa es el ungido con el Espíritu de Dios, el ungido con y por el ángel de Jehová o ángel del pacto, o sea, la persona donde estaría habitando el ángel de Jehová, el ángel del pacto, en toda su plenitud. Y esa persona fue nuestro amado Señor Jesucristo. Por esa causa fue que Jesucristo leyó en San Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4 y verso 14 en adelante, 14 al 21, miren lo que sucedió en Nazaret, donde se había criado nuestro Señor Jesucristo, y en donde Él abiertamente dijo quién era el que estaba dentro de Él, llevando a cabo todas aquellas maravillas. San Lucas capítulo 4, verso 14 en adelante dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿En el poder de quién fue que volvió a Galilea Jesús? En el poder del Espíritu. ¿De qué Espíritu? Del Espíritu de Dios, del ángel del pacto, del ángel de Jehová. Era el Espíritu de Dios el que estaba manifestando ese poder a través de Jesús de Nazaret. Era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el que estaba llevando a cabo todas aquellas maravillas. Y en el poder del ángel de Jehová, del ángel del pacto, que es el Espíritu Santo, Jesús volvió a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta
Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí nuestro amado Señor Jesucristo le da a conocer a todas aquellas personas que allí estaban reunidas que el Espíritu de Dios estaba sobre él, que Dios lo había ungido con su Espíritu, que el Espíritu de Dios, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, moraba en él. Y allí él se identificó como el ungido, el Mesías, el Cristo, en la ciudad de Nazaret, donde él se había criado. Ahora, con esta revelación tan grande de quién era él, Jesús de Nazaret, y quién era el que estaba dentro de él, llevando a cabo todas aquellas maravillas, la ciudad de Nazaret debió de dar gloria a Dios y decir: uno de nuestros paisanos, uno de nuestros ciudadanos ha sido el ungido por el Espíritu de Dios. Y sentirse esa ciudad honrada por tener en medio de ellos al hombre más importante del planeta Tierra y de todo el universo, nuestro amado Señor Jesucristo, donde estaba Dios en toda su plenitud. La gloria de Dios estaba detrás del velo de carne llamado Jesús de Nazaret. Por esa causa es que el velo del tabernáculo que hizo Moisés, el velo que estaba allí en la entrada al lugar santísimo, y también el velo que estaba en la entrada al lugar santísimo del templo que hizo Salomón, es tipifigura de nuestro amado Señor Jesucristo. Es tipifigura del velo de carne del Señor en el cumplimiento de su venida. Ahora, todo templo tiene un velo que está entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y para pasar al lugar santísimo se requiere pasar por esa puerta donde está el velo. La única forma para pasar al lugar santísimo es entrando por la puerta de entrada al lugar santísimo, porque no hay otra entrada para el lugar santísimo.
pero ahí está un velo. Y ese velo solamente lo podía mover, abrir, para entrar una vez al año el sumo sacerdote. Nadie más podía entrar al lugar santísimo por esa puerta. Nadie más podía pasar tras ese velo para ver la gloria de Dios sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto, en medio de los dos querubines. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, cuando Cristo murió, encontramos que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Quedó abierto ese velo, quedó abierta la entrada al lugar santísimo, y los que podían estar en el lugar santo en ese momento podían mirar hacia el lugar santísimo y ver lo que estaba allá dentro. Podían ver desde afuera, los que estaban allí cerca, el arca del pacto, el propiciatorio, los dos querubines de oro, pero no pudieron ver la gloria de Dios sobre el propiciatorio. ¿Por qué? Porque ya la gloria de Dios, el Logos, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que había estado sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines, ya se había mudado de templo y ahora estaba en el templo humano llamado Jesús de Nazaret. Cuando Cristo murió, allí estaba siendo rasgado el velo de carne de Dios, y salió el Espíritu de Dios que estaba en él, y así encontramos que luego, con ese velo rasgado, dando testimonio que en el cielo entraría nuestro amado Señor Jesucristo como sumo sacerdote, y que llevaría su propia sangre al templo que está en el cielo, al lugar santísimo, porque no en todo tiempo podía entrar una persona allá, al lugar santísimo, al templo que está en el cielo, sino cuando llegara el momento asignado por Dios, como también Dios le asignó al pueblo hebreo que una vez al año sería el día en que entraría el sumo sacerdote tras el velo que estaba en la puerta de entrada al lugar santísimo. Si entraba en otro tiempo, moría, porque tenía que entrar con la sangre de la expiación del macho cabrío, que se realizaba el día 10 del séptimo mes del año. Y con ese sacrificio del macho cabrío y su sangre llevada al lugar santísimo y colocada sobre el propiciatorio, se efectuaba la reconciliación del pueblo hebreo con Dios y de Dios con el pueblo hebreo, pues era la expiación
de la reconciliación. Y ahora Cristo también es nuestra expiación. Él es nuestra expiación para nuestra reconciliación con Dios. Él es la expiación por el pecado. Él es también nuestra Pascua y Él es también el macho cabrío de la expiación para nuestra reconciliación con Dios. Y para nuestra reconciliación con Dios, tanto para los hijos de Dios de entre los gentiles como para los hijos de Dios de entre los hebreos, se requería que en el cielo, en el templo que está en el cielo, entrara a ese templo, al lugar santísimo, un sumo sacerdote con la sangre de la expiación para la reconciliación de los hijos de Dios con Dios. Pues en el huerto del Edén hubo una caída, pero Dios se prometió que habría una reconciliación de los hijos de Dios con Dios. Y por eso reflejó esa reconciliación en la obra que se llevaba a cabo el día de la expiación, el día 10 del mes séptimo, donde el macho cabrío era sacrificado para la reconciliación del pueblo con Dios. Se presentaba la sangre en el lugar santísimo, se colocaba sobre el propiciatorio y se efectuaba la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y así también es para los hijos de Dios. Con la entrada de Cristo al lugar santísimo del templo que está en el cielo, como sumo sacerdote, nuestro amado Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec, que es el orden celestial, Él se presentó allí llevando su propia sangre de la expiación por el pecado y por nuestra reconciliación, y ha estado haciendo intercesión para nuestra reconciliación con Dios por aproximadamente 2000 años. Ahora, toda persona tiene una expiación por el pecado para su reconciliación con Dios. Toda persona que aprovecha esa oportunidad queda reconciliado con Dios. Al recibir a Cristo como su sacrificio para su reconciliación con Dios, San Pablo dice: reconciliados con Dios. Cristo es el sacrificio para nuestra reconciliación. Al creer en Jesucristo como el sacrificio para nuestra reconciliación con Dios y nacer de nuevo, somos reconciliados con Dios. Ahora, Cristo ha estado reconciliando con Dios a toda persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y cuando termine su obra entre los gentiles, pasará al pueblo hebreo, donde habrá un grupo de 144,000 hebreos que serán reconciliados con Dios. Lo reconocerán
como el sacrificio de la expiación para su reconciliación con Dios. Todo eso lo hace Cristo en el cielo en favor de sus hijos. Ahora, viendo que en el cielo Cristo ha estado llevando a cabo una obra maravillosa en favor de todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, no podemos hacer otra cosa sino reconocerlo a Él como nuestra expiación y ser reconciliados con Dios. No hay otra forma para nuestra reconciliación con Dios. Ahora, luego que Cristo concluye su obra allá en el cielo, en el lugar santísimo del templo que está en el cielo, Él, en Espíritu Santo, se manifiesta en su iglesia, viene a su iglesia, ese ángel del pacto, que es Jesucristo, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo viene a su iglesia en el día postrero y así como se manifestó en el Antiguo Testamento, en velos de carne, mensajeros, profetas de Dios, y luego es Jesucristo el profeta de Nazaret, y luego se manifestó en los apóstoles y en los 7 ángeles mensajeros en la porción correspondiente a cada edad, en donde envió desde el cielo sus bendiciones a su iglesia, la cual por 2000 años aproximadamente ha estado pasando por 7 etapas en el lugar santo del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Pues la iglesia del Señor Jesucristo es el nuevo templo de Dios. Es el templo de nuestro Señor Jesucristo, el cual Cristo ha estado construyendo de etapa en etapa, de edad en edad, con todo aquello que fue colocado en el tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón, todo eso siendo materializado o actualizado en y con seres humanos, o sea, con los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y ha estado creciendo ese templo espiritual en construcción. Ha ido ese templo pasando por sus diferentes etapas, y luego de tener esos 7 ángeles y mensajeros que fueron 7 velos de carne, 7 instrumentos donde estuvo el Espíritu de Dios, Jesucristo en Espíritu Santo, velado en carne humana en la porción correspondiente para cada etapa, o sea, no en toda su plenitud. San Pablo decía: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Cristo en Espíritu Santo vivía en San Pablo y vivió así también en cada ángel mensajero,
pues ellos fueron velos de carne donde se manifestó Jesucristo en Espíritu Santo. Y luego de terminada la labor por medio de esos 7 velos de carne, encontramos que el próximo, que viene con el Espíritu Santo, con el sello del Dios vivo, es el ángel que sube de donde nace el sol, en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2, y dice, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Este es el ángel mensajero que viene con el Espíritu Santo después del ministerio de los 7 ángeles mensajeros. Y este ángel con el sello del Dios vivo tiene una gran labor de parte de Dios, pues a través de él el Espíritu Santo estará llamando y juntando 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, como lo dice aquí, y serán llamados, juntados y sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo. Dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego comienza a enumerar 12,000 de cada tribu. Y luego en Apocalipsis capítulo 14, verso 1, encontramos ya a los 144,000 sellados en sus frentes, los cuales son llamados y juntados en el día postrero por el ángel con el sello del Dios vivo. Por esa causa es que muchas personas han ido al pueblo hebreo y no han podido convertirlos a Cristo, porque el ministerio que tiene esa labor para ser llevada a cabo es el ministerio de este ángel que viene con el sello del Dios vivo. Y ese ángel viene con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, el cual estará manifestando los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez. Ahora Apocalipsis capítulo 14 verso 1 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Ahora podemos ver que este ángel con el sello del Dios vivo ya había llevado a cabo su labor, su ministerio, su obra con el pueblo hebreo, y los había llamado, los había juntado y los había sellado en sus frentes con el sello del Dios vivo, y ahora tenían la revelación divina del nombre de Cristo y el nombre eterno de Dios. Ya conocían todo el programa divino que fue llevado a cabo en la primera venida de Cristo, y también conocían el programa divino realizado en la segunda venida de Cristo. Y aquí estos 144,000 morirán durante la gran tribulación, pues serán perseguidos y matados, serán mártires, pues fue dicho en el sello quinto, en el quinto sello fue dicho a un grupo
de hebreos una multitud grande que murió, perseguida y masacrada en los tiempos de Hitler, Mussolini y Stalin. Esa multitud pedía venganza por su sangre derramada en ese tiempo. Y miren, en el capítulo 6, verso 9 en adelante, encontramos esas almas. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Por el testimonio que ellos tenían. Ellos no eran cristianos, eran hebreos que fueron perseguidos y matados por creer en la palabra de Dios, el mensaje que Dios le dio por medio de Moisés, y por el testimonio que ellos tenían, el mensaje que ellos tenían de ser hebreos creyentes en el mensaje de la ley. Ahora dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestras sangres en los que moran en la tierra? Estaban pidiendo venganza sobre los moradores de la tierra, sobre todas esas naciones, sobre todos esos pueblos que han perseguido al pueblo hebreo, los han tratado mal y los han matado. Aquí ellos están pidiendo venganza sobre esas naciones. Y aunque no estén vivos, los que hicieron eso, esas naciones todavía existen, y la venganza del Dios nuestro viene algunas veces sobre la primera generación, que es la generación que lleva a cabo las cosas, o sobre la segunda o tercera o cuarta o quinta generación. O sea, que viene el juicio divino sobre los descendientes de aquellos que llevaron a cabo aquellas cosas en contra del pueblo hebreo. Y toda nación que ha obrado en contra del pueblo hebreo en algún tiempo, como consecuencia tendrá en el día de venganza del Dios nuestro el juicio divino cayendo sobre esas naciones, cayendo sobre la gente que estarán viviendo en esas naciones, los cuales son parte de los que hicieron esas cosas en contra del pueblo hebreo, pues son esas personas los descendientes de los que hicieron todas esas cosas malas contra el pueblo hebreo. Y en el día de venganza del Dios nuestro es que la venganza que están pidiendo estos hebreos aquí vendrá sobre todas esas naciones. Si buscamos en la historia, encontraremos cuáles son las naciones que se han levantado en contra del pueblo hebreo. Encontramos que hay muchas naciones. Casi toda Europa se levantó en contra del pueblo hebreo. Y aún países de la América Latina, 1 o 2 países, pueden ser hallados también como naciones que se levantaron en algún tiempo en contra del pueblo hebreo por las acciones que
ellos manifestaron en contra del pueblo hebreo. Pero hay otras naciones que serán halladas haciéndole bien al pueblo hebreo y tendrán su bendición. Ahora esperamos que la América Latina tenga grandes bendiciones. En ninguna nación de la América Latina se levante en contra del pueblo hebreo. Pues la Escritura dice: el que te bendijere será bendito, y el que te maldijere será maldito. Esa es la sentencia divina en contra de los que persiguen y matan al pueblo hebreo. Y también está la bendición divina para aquellos que bendicen y ayudan y se ponen de parte del pueblo hebreo. Los que te bendigan serán benditos. Ahora, esta es una realidad que no la podemos negar. Es así como Dios dice en su palabra. Ahora, el pueblo hebreo, aunque no se ha portado bien delante de Dios, con todo y eso, es el pueblo de Dios como nación. Y Dios tendrá misericordia del pueblo hebreo. El ministerio del ángel con el sello del Dios vivo estará llamándolos, y estará Dios extendiendo su misericordia sobre el pueblo hebreo en la manifestación del Espíritu de Dios a través de ese ministerio con el sello del Dios vivo. Ese es el ministerio que convertirá al pueblo hebreo a Dios. Ese será el ministerio que Dios usará para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y eso será para el día postrero, el cual ya ha comenzado. Ahora, eso es lo que está detrás del cuarto sello, detrás también del quinto sello y también detrás del sexto sello, porque detrás del sexto sello está el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Moisés y Elías, y todas las cosas que sucederán bajo el ministerio de Moisés y de Elías. Ahí, detrás del sexto sello, está en tipo y figura, en símbolos, todo lo que estará aconteciendo en la apertura, o sea, en la manifestación o cumplimiento del sexto sello. Lo que está detrás del sexto sello es algo grande. Y ahora, lo que está detrás del séptimo sello es todo lo que está detrás del velo que está en la puerta del lugar santísimo. Para ver lo que está detrás de ese velo, se requiere que la persona sepa, conozca estas cosas divinas que han estado siendo materializadas en el templo espiritual
de Cristo, para que así sepa dónde se encuentra y qué puede esperar de parte de Dios en este tiempo final. Y también sepa qué Dios espera de él, de la persona. Porque siempre las personas están esperando cosas de parte de Dios, pero nunca se han puesto a pensar, ¿y qué Dios está esperando de mí? Es muy importante que toda persona sepa lo que Dios espera de él en este tiempo final. Ahora, encontramos que cuando Juan el apóstol, en el capítulo 4 del Apocalipsis, miró al cielo, vio una puerta abierta en el cielo. Leemos el capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y el que estaba, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, cuando Juan vio esa puerta abierta en el cielo y miró, ¿qué vio? Vio un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esa puerta abierta en el cielo es tipo y figura, o está representada en la puerta de entrada al lugar santísimo, donde estaba el velo que fue colocado a la entrada del lugar santísimo. Pero ahora vio en el cielo esa entrada, esa puerta abierta en el templo que está en el cielo. Y cuando miró, vio a Dios sentado en el trono. Estaba mirando directamente dentro del lugar santísimo del templo que está en el cielo. Y eso mismo es lo que tiene que ser reflejado en el templo espiritual de Cristo. Que las personas en el día postrero puedan ver tras el velo que Dios tendrá en la puerta, en la entrada del lugar santísimo de su templo espiritual, y puedan ver hacia adentro, puedan entrar a través del velo, pueda abrirse ese velo para los hijos de Dios, y puedan pasar a través de ese velo y ver lo mismo que Juan vio en el cielo, en el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Ver a Dios en su trono,
allá, y acá en el templo de Jesucristo, en el día postrero, en la venida de Cristo, en la venida del ángel del pacto a su iglesia, Él estará sentado en su trono, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y ahí estará el arco iris, que es el pacto, el cual fue visto también en el cielo, alrededor del trono de Dios. Y luego en Apocalipsis, eso es Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5, y luego encontramos que en Apocalipsis capítulo 5, en la mano derecha del que está sentado en el trono, estaba un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Luego Cristo el Cordero, que es también el león de la tribu de Judá, tomó ese libro, lo abrió en el cielo, y luego en Apocalipsis capítulo 10 lo trae a la tierra. Viene Cristo en su segunda venida con el arco iris alrededor de su cabeza y con el librito abierto en su mano. Coloca su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Desciende envuelto en una nube, en esa misma nube en la cual le apareció a Moisés, esa misma nube que guió al pueblo hebreo por el desierto, esa misma nube de luz que guió al pueblo y le alumbraba el camino en la noche, y de día era una nube que le daba sombra para protegerlos del sol. Esa misma nube que también apareció en el monte de la transfiguración, esa nube de luz en la cual fue envuelta Jesús, en la cual fue envuelto Jesús, esa misma luz en la cual le apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, una luz más fuerte que el sol, y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En esa misma nube de luz desciende en Apocalipsis capítulo 10 con el librito abierto en su mano y clama como cuando ruge un león y 7 truenos emiten sus voces. Juan iba a escribir, pero le fue prohibido escribir lo que los 7 truenos hablaron. Le fue dicho: no lo escriba. Esos 7 sellos o 7 truenos contienen la revelación divina del misterio escondido en el 7º sello. O sea, contienen la revelación divina de lo que está tras o detrás del 7º sello. Contienen la revelación divina, hablan la revelación divina de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Eso es lo que está detrás del 7º sello. Y eso es lo mismo que estuvo detrás del velo en el tabernáculo que hizo Moisés y en el tabernáculo que hizo Salomón. Era la gloria de Dios sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en el lugar santísimo, donde vino Dios en esa columna de fuego a su templo allá, a su tabernáculo allá, y también al templo que hizo Salomón, y luego al templo de carne que Dios creó en el vientre de María. Y la segunda venida de Cristo en el día postrero es lo que estará detrás
del velo en la entrada al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Detrás de ese velo estará todo lo que está en el lugar santísimo de esos templos que fueron hechos acá en la tierra por Moisés y por Salomón, y también estará lo que está en el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Eso estará en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Estará materializado en la iglesia del Señor Jesucristo. Por esa causa es que Cristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en el día postrero pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y las personas solamente cuando estén mirando hacia el lugar santísimo, desde el lugar santo, lo que podrán ver será el velo que estará a la entrada de ese lugar santísimo. Podrán ver ahí ese velo, pero se requiere que toda persona pase tras ese velo para que vea la gloria de Jesucristo, vea a Jesucristo en su gloria manifestado sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de gloria, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Pues todo lo que tuvo el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón y el que está en el cielo, el templo de Dios, es lo que tendría el templo del Señor Jesucristo, siendo materializado en los miembros de su cuerpo místico de creyentes. Eso es lo que Cristo ha estado haciendo, materializando el templo que está en el cielo en su iglesia. Y hemos llegado al tiempo del lugar santísimo de su templo espiritual, para mirar detrás del velo y ver a Jesucristo manifestado en su gloria en el día postrero como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y así ver lo que está detrás del séptimo sello. Miren lo sencillo que es todo. Eso es lo que está detrás del séptimo sello. Y por eso fue que en el cielo hubo silencio por media hora aproximadamente, cuando fue abierto en el cielo el séptimo sello, porque ellos vieron lo que estaba detrás de ese séptimo sello, pero se callaron la boca y no hubo ni siquiera adoración en el cielo cuando fue abierto en el cielo el séptimo sello, porque vieron lo que está detrás del séptimo sello, que es lo que Cristo estará haciendo en su venida en el día postrero, como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, en el lugar santísimo de su templo
espiritual. Por eso es que el librito que él tomó de la mano del que está sentado en el trono, en ese lugar santísimo, lo trae a la tierra, a su templo espiritual, para la edad o etapa del lugar santísimo de su templo espiritual, para ser colocado en el lugar santísimo dentro del arca del pacto, como Moisés colocó en el arca del pacto las tablas de la ley, el maná que le fue ordenado colocar en una vasija de oro y ponerlo en el lugar santísimo, allá en el arca del pacto, y también la vara de Aarón que reverdeció, las cuales son tipo y figura de las cosas que están en el cielo y de las cosas que estarán en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Todo lo que está detrás del lugar, del velo, del lugar santísimo, es lo que está detrás del séptimo sello, para en el día postrero ser materializado en la iglesia del Señor Jesucristo. Es necesario que todo hijo de Dios suba al lugar santísimo, a la edad del lugar santísimo, como subió Juan al cielo, al lugar del templo, y vio dentro del templo, vio dentro del lugar santísimo un trono y a uno sentado sobre ese trono. Estaba mirando dentro del lugar santísimo del templo que está en el cielo. Como nosotros en el día postrero tenemos que ver lo que está detrás del velo en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, donde el trono del Señor Jesucristo estaría en el día postrero, para luego, más adelante, sentarse en el trono de David. Un trono literal que tendrá más adelante, como hijo de David. Pero primero entra y se sienta en su trono, en su templo espiritual, en el lugar santísimo de ese templo espiritual. Por eso es que este ángel con el sello del Dios vivo, así como los 7 ángeles mensajeros, fueron tronos, seres humanos donde moró Dios, donde moró el Espíritu Santo, Cristo, donde estuvo Cristo manifestado. El ángel con el sello del Dios vivo será el trono de Cristo, del Espíritu Santo, del ángel del pacto, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y desde ese trono, lo que Dios hable en el trono que está en el cielo, será comunicado a la iglesia del Señor Jesucristo a través de ese trono humano que Cristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, tendrá en el día postrero en su templo espiritual. Por eso es que desde el trono que está en el cielo salen las bendiciones de Dios para el pueblo de Dios, y salen también los juicios divinos para los seres humanos. Y desde
el templo espiritual de Cristo, en el día postrero, desde su trono, desde el lugar santísimo, salen las bendiciones de Dios para su iglesia, para todos los hijos de Dios, para los escogidos entre los gentiles y para los escogidos del pueblo hebreo. Y también saldrán los juicios divinos, porque será del trono de Dios que está en el cielo al trono del Señor Jesucristo que está en la tierra, en su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Miren lo que está detrás del séptimo sello. Miren lo que está detrás del velo. Así como el velo tiene que ser abierto para poder ver dentro y pasar dentro del lugar santísimo, el séptimo sello tiene también que ser abierto para poder ver lo que está dentro, y lo que está dentro del séptimo sello, lo que contiene el séptimo sello, es nada menos que la segunda venida de Cristo, del ángel del pacto, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Hemos visto que este misterio del séptimo sello es tan y tan grande que causó silencio en el cielo por casi media hora. La apertura de ese misterio en la tierra, en cuanto a su cumplimiento, es lo que fue visto allá en el cielo, y para que no se interrumpiera esa obra, todos se callaron allá en el cielo. Porque la apertura en cuanto a su cumplimiento del séptimo sello es lo más importante para el programa de Dios, pues el resultado final será la realización del reclamo de todo lo que redimió Cristo con su sangre preciosa, y la restauración de todo lo que Él redimió a la vida eterna, produciendo al final la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Todas estas cosas de las cuales hemos hablado es lo que está detrás del séptimo sello. Lo que está detrás del séptimo sello. Siempre hay algo detrás de cada sello. En cada ocasión que fue abierto un sello, hubo algo detrás de ese sello, porque estos sellos son en forma de enrollos, y cuando un sello, vamos a ver cómo lo podemos mostrar aquí, cuando veamos aquí, se tiene un rollo de libro en esta forma y se le coloca un sello aquí, ahí está sellado ese libro, pero cuando se abre o se rompe ese sello, entonces se puede ver lo que está dentro de ese sello. Ese sello por fuera tiene su número y tiene el tema del contenido, así como un libro o como los libros
tienen un tema, pero para usted saber lo que está bajo ese tema, usted tiene que ver lo que está dentro de ese libro y leerlo. Porque está escrito por dentro el contenido de ese libro o de ese sello. Aunque por fuera tenga algo escrito y el sello por fuera puede tener escrito el tema, o el libro puede tener por fuera escrito el tema, pero para usted conocer el contenido de ese tema, tiene que abrir ese libro. Y así son esos 7 sellos o libros con 7 sellos. Y ese libro con 7 sellos, cuando es abierto en cuanto a su cumplimiento, aunque nadie conozca el contenido de cada uno de esos sellos, con todo y eso, se está cumpliendo lo que está escrito bajo cada uno de esos sellos. Pues están ahí en forma simbólica contenidos los eventos que estarán aconteciendo bajo esos diferentes sellos contenidos en el libro de los 7 sellos. Ese libro de los 7 sellos también es el libro de la vida del Cordero. Ese libro es el libro de Dios, el libro de la redención. Es el título de propiedad, el cual, con su llegada a la tierra, se entra a una etapa para la restauración de todos los hijos de Dios a la vida eterna con cuerpos eternos. Por eso es tan importante conocer lo que está detrás del 7º sello, el precursor de la segunda venida de Cristo. En la página 469 del libro de los sellos en español, hablando acerca de los 7 ángeles con los cuales él estuvo reunido en el cielo más arriba de las nubes, donde él fue arrebatado por esos ángeles y sobre todo por uno de ellos, el cual se lo llevó en teofanía, en espíritu. Fue arrebatado en espíritu, así como Juan el apóstol también en Apocalipsis capítulo 4 fue arrebatado en espíritu, y también en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 él fue arrebatado y transportado en espíritu al día del Señor. Y el 7º ángel mensajero, William Marion Branham, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías por 4ª ocasión, en la 4ª ocasión en que ese espíritu ministerial se ha manifestado. La 3ª fue en Juan el Bautista, la 2ª fue en Eliseo y la 1ª en Elías Tisbita. Y la 5ª será en el ángel del Señor Jesucristo con el sello del Dios vivo. Ahora, cuando William Marion Branham estuvo allí reunido con esos 7 ángeles, todos en cuerpos teofánicos, y también William Marion Branham en su cuerpo teofánico. Por eso es que cuando fue tomada la fotografía, las personas no pueden distinguir un cuerpo físico, porque son cuerpos teofánicos de la 6ª dimensión, y además de eso están a una distancia
de unas 26 millas de distancia y más o menos 26 millas de distancia, y esa distancia es mucha para poder distinguir cuerpos allí y sus rostros y cosas así. Solamente uno puede tener una idea vaga de dónde está cada uno de esos ángeles, pero lo más importante es saber que allí estaban 8 ángeles, y de esos 8 ángeles, 7 de ellos eran los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil, que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Fueron los 7 ángeles mensajeros, 7 hombres donde estuvo el Espíritu de Dios manifestado en cada edad de la iglesia gentil. El primero fue San Pablo y el séptimo fue William Marion Branham. En otra ocasión les digo cuáles fueron los otros ángeles mensajeros. Esos 7 ángeles mensajeros estaban allí presentes. Todos ellos ya habían sido manifestados en carne humana. O sea que cada espíritu teofánico de ellos ya había estado manifestado en carne humana y a través de carne humana, llevando a cabo el ministerio correspondiente a la edad en la cual le tocó vivir a cada uno de ellos. Pero había uno allí, hubo uno allí, del cual dijo William Marion Branham que era muy diferente a los demás. Él dijo: ese fue el que me alzó, o sea, me arrebató y me llevó con ellos. Dijo: ese ángel poderoso estaba mirando del oeste hacia el este, estaba mirando y volando de oeste a este. Por eso el mensaje que irá al pueblo hebreo será un mensaje que irá del oeste hacia el este, así como el mensaje de la primera venida de Cristo vino del este hacia el oeste, como el recorrido del sol, que es del este al oeste, pero luego el sol retorna al este. ¿De dónde? Del oeste. Y así será como el evangelio irá al pueblo hebreo, del oeste hacia el este. Y por eso, cuando el sol que va del oeste hacia el este vuelve a ser visto en el este, es por segunda vez. Y cuando el evangelio regresa al este, regresa el evangelio del reino con la revelación divina de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Y será la revelación de Cristo en su segunda venida lo que verá el pueblo hebreo como el sol de justicia saliendo y trayendo salvación para el pueblo hebreo, como también para la iglesia gentil. Porque a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, la segunda venida de Cristo. Ahora, este ángel, que era diferente a los demás, era diferente por diferentes razones. No era ninguno de los 7 ángeles mensajeros. Por lo tanto, no era un mensajero de una edad,
sino que era un mensajero dispensacional. No tenía un mensaje para las 7 edades de la iglesia gentil, porque su mensaje es el mensaje del evangelio del reino. Un mensaje dispensacional para la dispensación del reino. Y para ese tiempo, todavía el ministerio de ese ángel no había sido manifestado en carne humana en la tierra, pero sería el próximo ministerio después del ministerio del séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, William Marion Branham. Después del ministerio de William Marion Branham, el próximo ministerio está señalado para ser manifestado en la venida de ese ángel que era muy diferente a los demás, del cual dijo el precursor de la segunda venida de Cristo: ese es el ángel que tiene el séptimo sello. Miren cuál es el ángel que está detrás del séptimo sello, para ser manifestado ese ángel en el ministerio final de Dios, en el ministerio con el sello del Dios vivo, para bendición de la iglesia gentil, para que la iglesia gentil reciba la fe para ser transformada y raptada, y los muertos en Cristo resuciten y todos juntos seamos transformados y luego raptados para ir y estar en la cena de las bodas del Cordero, allá en la casa de nuestro Padre Celestial. Es para bendición de todos los hijos de Dios. Es para bendición de la iglesia del Señor Jesucristo. Y para bendición del pueblo